Gracias, gracias, hija. Padre, muchísimas gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Sabemos que tú estás acá y que tú te glorificas en medio nuestro. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que están reunidos también en sus casas en esta Semana Santa. Gracias por cada uno de ellos, Señor, porque hoy para nosotros, Señor, es un tiempo de bendición, es un tiempo de devoción, es un tiempo de encontrarnos contigo, Señor, y bendecirte y honrarte, Señor. Gracias, te pido que hoy nos hables, nos ministres a través de tu palabra y que podamos nosotros, Señor, poner por obra cada una de las palabras que nos das. Porque tú dices en tu palabra que son los hacedores, no los oidores. Queremos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Gracias, siéntense por favor. Gracias a todos los que están conectados en YouTube. De verdad, una bendición que estén. Y hoy yo sé que tradicionalmente se estudia en muchos lugares del mundo el mensaje de las 7 palabras. Y yo quiero honrar esa tradición hoy de manera buena, no de manera religiosa, y hablar de las 7 declaraciones proféticas de Jesús antes de morir. Ese es el mensaje de las 7 palabras. No son palabras al azar, no son palabras que él dijo porque sí, sino que él es Dios. Aparte de todo, es la palabra hecha carne y está muriendo en la cruz del Calvario. Y tiene 7 declaraciones proféticas que yo sé que si nosotros nos fijamos en cada una de esas 7 declaraciones, vamos a avanzar. Vamos a entender. Ayer veíamos lo que el Señor logró por nosotros en la cruz del Calvario y nos dábamos cuenta nosotros de que no faltó nada, de que fue una obra, como dice la palabra de Dios, como dijo Jesús, consumada, completa. Fue total lo que él hizo. Pero a veces nosotros no profundizamos sobre la obra de la cruz y fruto de eso podemos muchas veces nosotros enfocarnos en otros temas pensando que son el fundamento del cristianismo, y la verdad, el fundamento del cristianismo se encuentra acá en este mensaje de las 7 palabras. Muy bien, entonces vamos a estudiar 7 declaraciones proféticas de Jesús antes de morir. Vamos a ir viendo una a una de estas 7 declaraciones y espero que compartan ese video porque está muy bueno lo que el Señor me ministró. La primera palabra está en Lucas 23:34. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, en esa primera declaración profética, eso lo que estaba haciendo el Señor es que combatió la amargura. Y hay 4 cosas muy importantes que yo aprendí sobre esa primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Combatiendo la amargura, yo veo 4 cosas importantes. Primero, nos mostró el Señor de antemano su posición de intercesor por nosotros ante el Padre. Dice que el Señor subió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. ¿Qué corazón el del Señor? Y eso, escúchenme, cuando nosotros entonces entendemos que nuestro Salvador está sentado para interceder por nosotros, debiera en nosotros despertar el espíritu intercesor. Muchas personas, escúchenme, yo veo que no le dan la relevancia hoy en día en el cristianismo a lo que es la intercesión. Cualquier programa es válido, cualquier actividad es válida, pero ¿qué cuando el Señor nos manda a estar de rodillas? ¿Qué cuando el Señor nos convoca para orar? Ustedes saben que nosotros hemos hecho diferentes actividades de oración en este tiempo de pandemia. Empezamos nosotros con 1000 horas de oración el año pasado, descansamos unas semanas, volvimos a empezar, retomamos la intercesión y nos mandamos a 2500 horas, luego descansamos un tiempito más porque yo sé que es agotador y mandamos 1000 horas. Y ahorita nos estamos alistando
para un nuevo periodo de oración donde voy a preparar intercesores. Así que si tú estás interesado, debes inscribirte, mandarme tus datos a mis correos internos de Facebook o de YouTube. Bueno, me puedes escribir y allí yo voy a anotar tus datos. ¿Por qué hablo de la intercesión? Porque lo segundo que aprendí es que el Señor, esa palabra, es la única que parece que la dijo el Señor de manera continua. O sea, Él no paraba de decir eso. La estaba diciendo todo el tiempo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Lucas lo nombra una vez, pero en realidad, en el original, en el griego, dice que Él lo estaba haciendo de manera continua. No paraba de decir. Yo aprendí una segunda cosa. Al enseñarnos esto el Señor, nos da la fórmula para cuidarnos de las heridas que nos pueden causar. Muchas veces nosotros solamente oramos una vez por una persona que nos ofendió, que nos hirió, pero no nos damos cuenta que continuamente vamos a estar expuestos a la herida. Continuamente vamos a estar expuestos a que nos hagan daño, a que se levanten contra nosotros. Entonces, ¿cómo cuidarme yo de la amargura? ¿Cómo cuidarme yo del odio? ¿Cómo cuidarme yo del resentimiento, de los deseos de venganza? Orando continuamente esto. En el Padre Nuestro el Señor dice: Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. O sea, es algo que yo veo que entonces el creyente tiene que practicar de manera continua. La tercera cosa en esa primera declaración profética que el Señor hizo en la cruz del Calvario el día de su muerte es que nos enseñó a entender la ignorancia de otros. Cuando Él dice: no saben lo que hacen, muchas veces la gente se va a levantar contra ti ignorando lo que hacen. Y eso me ministró mucho a mí, porque hay gente que obra en ignorancia. Les aseguro que mucho de la persecución que hay contra el cristianismo hoy en día es fruto de la ignorancia. Y la cuarta cosa que aprendí es que el Señor nos enseñó a nunca perder nuestra dignidad por la ira. Jamás. Y vemos en toda la noche de pasión de Jesús, la mañana siguiente y la tarde, cuando es crucificado y muere el Señor, nunca perdió su dignidad por la ira. La ira te puede llevar al descontrol. La ira te puede llevar a ti a una vida desordenada, a una vida que pierde completamente esa enseñanza para otros. Entonces el Señor nos enseña a nunca perder nuestra dignidad como creyentes por la ira. La segunda palabra, Lucas 23:43, dice: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda declaración profética, esa se la dice al ladrón. Ustedes recuerdan, están los dos ladrones y uno empieza a escarnecerlo, a burlarse, a desafiarlo, a retarlo. Y el otro le dice: oye, ¿no tienes temor a Dios y estando en la misma condenación, a las puertas de la condenación? Y él le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le responde: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que combatió el Señor en esa segunda declaración profética fue la desesperanza. Fue lo segundo que él combatió. Entonces, número uno, aprendí también 4 cosas. Nos dio la seguridad de la salvación instantánea. La salvación es instantánea, amados. La conversión es un proceso. Vuelvo y repito, porque a veces los creyentes no entendemos esto. Salvarme es instantáneo. Él no tuvo tiempo de ser discipulado. Él no tuvo tiempo de dejar en manos de Dios ciertas áreas de su vida que eran las más complicadas. Él no tuvo tiempo jamás de restituir el daño que le había causado a otros. Él no tuvo tiempo de ser edificado en los valores y en los principios cristianos. No, él no tuvo tiempo de aprenderse el sermón del monte. Nada. Él solamente
entregó su corazón a Jesús y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, la salvación es instantánea. En el momento en que una persona vuelve su corazón a Dios, eso es instantáneo. El religioso piensa que la salvación es un proceso. No, señor. Lo que es un proceso es mi conversión como creyente. Ese proceso donde Dios pule mi vida, trata con mi carácter, pone de la dignidad de Cristo en mí y empieza a formar su carácter en mí. Todo eso es el proceso de la conversión al cristianismo. Pero que soy salvo, ya soy salvo. Aún Dios tratando áreas de mi vida, claro. Aún yo con mis metidas de pata y todavía teniendo muchas veces que decirle una vez más, la volví a meter, Señor, perdóname. Sí, es instantáneo, pero mi conversión es un proceso. Lo segundo es que nos mostró su misericordia al darnos un lugar de descanso. Le dice el paraíso. ¡Qué misericordia! Y le dice, vas a estar en el lugar de descanso para tu alma. Mientras que el que se condena pasa a un lugar de tormento. Ojo con esto. El que se va sin Cristo en su corazón pasa a un lugar de tormento. No hay purgatorio, no hay lugar intermedio, no, Señor. Pero acá le mostró a ese ladrón su misericordia y le da un lugar de descanso. Pero ese lugar de descanso es para todo el creyente, para todo aquel que nazca de nuevo, para todo aquel que entregue su vida a Jesús. La tercera cosa, nos dio un lugar de dignidad a su lado sin merecerlo y sin hacer ningún mérito. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, verso 6? Efesios 2, verso 6 dice que el Señor Jesucristo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Ahora, ¿qué hice yo para merecer ese lugar de honra, ese lugar de dignidad? Nada. Para merecer eso, nada. No tengo ningún mérito. Es allí donde opera la gracia. En esta palabra vemos todo el espectro abierto de lo que es la gracia de la salvación. Y la cuarta cosa es que el Señor nos enseñó el poder que hay en el arrepentimiento. Wow, porque a veces nosotros no vemos el poder de decir, me equivoqué, perdón. Preferimos el orgullo a centrarnos en lo que yo creo que, hombre, y empezamos a justificar. Y empiezo a creer, no, es que la verdad, sí, yo sé que hice esto, pero no, aquí yo no veo que el ladrón se estuviera autojustificando. Al contrario, exhorta al otro y le dice, pero ¿cómo es que tú, estando en la condenación eterna, te atreves a hacer esto que estás haciendo? Y él se arrepiente. Hay un poder gigantesco en el arrepentimiento, queridos. Y no nos alcanzamos a imaginar cuando reconocemos nuestra condición de pecadores, cuando reconocemos nuestra condición de personas que hemos fallado, se rompe en el mundo espiritual toda oposición a que yo alcance esa gracia. Tercera palabra, perdón. Juan 19, 26. Esta me encanta. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. La tercera palabra que el Señor, la tercera declaración profética que el Señor dio en la cruz del Calvario está en Juan 19, 26. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Qué combatió aquí el Señor? La deshonra y el desinterés a los padres. O sea, el corazón de Jesús es totalmente apasionante, de verdad. O sea, es un corazón lleno de amor. Pero ustedes se pueden imaginar, él está agonizando, está muriendo, está completamente herido, se está desangrando. Cualquiera podría decir, piensen usted, pero él ahí, escúchenme, está pensando en su mamá. Él era el primogénito de María. José había muerto y había más hermanos,
Pero lo tremendo es que Jesús le delega la vida de María a su discípulo, a Juan. También aprendí 4 cosas. La primera, enseñó la responsabilidad de ayudar a nuestros padres siempre. La deshonra a los padres hoy en día es pan diario. El irrespeto a los padres, escúchenme, es pan diario. Ahorita con esa nueva ley que prohíbe que los padres disciplinen a sus hijos, yo digo, ¿cuánta deshonra estamos nosotros promoviendo? Si llegamos a ser partícipes, escúchenme los que están viendo este video y los que están acá, de esa ley. Y decimos, no, yo no puedo reprender a mi hijo. Ojo con eso. Eso es lo que está buscando el diablo. Que esta palabra pierda todo su valor, pero lo que no entiende el diablo es que cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor jamás pasarán. Entonces nosotros vemos hoy en día un desinterés hacia el papá, una deshonra hacia la mamá, total. Estamos viendo una generación que se está levantando bajo maldición y maldición de muerte, porque la Biblia enseña que deshonrar a los padres trae maldición de muerte. Entonces es una generación que va a terminar antes del tiempo que Dios ha determinado que esa persona termine, por una sencilla razón: deshonra. Deshonrar a los papás trae muerte. Ser desinteresados trae muerte, trae maldición, para que te vaya bien en todas las cosas en la vida. Entonces a mucha gente le va mal fruto de ¿qué? Deshonran a sus papás. Mucha gente termina antes de tiempo, vuelvo y repito, mueren antes de tiempo, fruto de ¿qué? Deshonran a sus papás. Entonces nosotros no podemos ser partícipes que el gobierno dio esa ley de mal a ellos, con todo respeto. El gobierno no está por encima jamás, por encima de la palabra de Dios, jamás. Por ahí un político el año pasado dijo, la Biblia no está por encima de la constitución de una nación. Qué blasfemia y qué equivocado está ese hombre. Así de mal le va a ir también. Pero yo estoy diciendo acá el peligro que es poner una ley de hombres por encima de la palabra de Dios. Vuelvo y repito, Jesús está agonizando. Jesús está destrozado físicamente, pero él, escúchenme, piensa en su mamá. Qué capacidad de control que tiene el Señor. La segunda cosa, combatió la desintegración familiar. No puedo dejar a mi mamá sola. Sé que le voy a hacer mucha falta. Sé que soy el primogénito. O sea, la desintegración familiar, cuando nosotros vemos que hoy quieren decirle familia a cualquier tipo de sociedad que viva bajo un techo. Vimos nosotros en una ciudad aquí en Colombia donde vivían 3 hombres juntos y eso lo llaman familia. Y uno hace el papel de mujer de los otros 2. Entonces cualquier cosa es familia. Desintegremos la familia. Familias que no son el plan y el diseño divino. Eso es lo que quiere el diablo. Entonces el Señor combate la desintegración familiar. La tercera cosa es que enseñó como un discípulo, y este me pegó duro, puede llegar a ser más responsable con algo que es nuestro por encima de nuestros familiares. Yo digo, Dios mío, ¿qué madurez habrá visto el Señor en Juan para no haberle delegado su mamá, por ejemplo, a Santiago? Santiago llegó a escribir la carta de Santiago. Llegó a ser el pastor de Jerusalén. Pero ahí no estaba listo para hacerse cargo de su mamá. Judas también, Judas el que escribe la carta, no el que lo traicionó, también era hermano de Jesús. Y escribe una carta espectacular hablando de los hombres de los últimos tiempos y de la apostasía de los últimos tiempos. Pero ahí su hermano no estaba listo para hacerse cargo de su mamá, sin un discípulo. ¿Saben por qué? Porque a veces un discípulo llega a agarrar más nuestro espíritu, que no debiera ser así, pero en el caso de Jesús fue así y en muchos casos sucede. Agarró su espíritu, agarró
su visión, entendía completamente cómo Jesús cuidaba de su mamá a pesar de su ministerio. Y él dijo, mis hermanos ni siquiera están acá, se avergüenzan de mí. Mis hermanos no están listos para hacerse cargo de mi mamá. Y entonces él ve a Juan y le dice, te encargo a mi mamá. Mamá, ve a vivir con mi discípulo. Él te va a cuidar. Y qué hermoso cuando nosotros somos y aprendemos a ser responsables como creyentes con las enseñanzas de nuestros pastores. Y la cuarta cosa que aprendí es que el Señor nos enseñó cómo debemos cuidar cada detalle de nuestros seres queridos, así ya nosotros no estemos. Yo sé, los hijos tienen que volar. Los hijos crecen y nosotros, yo sé, los padres quisiéramos tenerlos siempre a ellos. Yo sé inclusive de papás que le construyen las casas y le regalan las casas a sus hijos bien cerquita para estar todos juntos. Pero los hijos vuelan y los hijos se van. Pero eso no quiere decir, escúcheme, que yo deje de cuidar de cada detalle de mis padres, de mis seres queridos. Así yo no esté. Miren, amados, aprendamos a hacer una llamada semanal al menos. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo te ha ido? Aprendamos nosotros a celebrar esas fechas especiales juntos. Aprendamos a decirle a nuestros padres, ¿qué necesitas? Yo estoy acá para servirte. ¿Necesitas más mercado? ¿Necesitas dinero? Obviamente yo sé que muchos dirán, pero pastor, yo ni conocí a mi padre. Pero eso no quita el derecho a la honra. Tal vez nunca hables con él, pero hónralo, respétalo. La cuarta palabra, Mateo 27, verso 46. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow, esa palabra es fuerte. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En griego el Señor, en hebreo dijo, Elí, Elí, lama sabactani. La cuarta declaración profética del Señor. En esta cuarta declaración profética, el Señor combatió la soledad. El Señor combatió el desamparo. El Señor combatió el rechazo. Vuelvo y repito, combatió la soledad, combatió el desamparo, combatió el rechazo. Y aprendí también 4 cosas. Primero, nos transmitió la seguridad de nunca dejarnos. En Mateo 28, el Señor cuando les habla de la gran comisión y le dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él había vivido el desamparo, pero miren lo que él le dice a sus discípulos. Les dice, yo con ustedes voy a estar siempre. O sea, aquí el Señor nos transmite la seguridad de que nunca nos va a dejar. Él ya lo vivió. Y así todo mundo te deje y todo mundo te dé la espalda. Él ha dicho, contigo estaré siempre. Segunda cosa, nos enseñó a nosotros cómo nosotros no debemos dejar a nadie jamás. Ahora, sabemos que el Padre aquí no lo mira. Ahora, ignoramos nosotros que la palabra nos enseña los motivos de peso que tuvo el Padre al ver los pecados de la humanidad en su Hijo. ¿Por qué Jesús pudo redimir la humanidad? Porque Él es el Hijo de Dios. Pero cuando Él va a la cruz, Él toma todos los pecados desde Adán hasta el último hombre que van a ser en la faz de la tierra. Todos. Y los carga. Entonces, escúchenme, la cruz es como el altar de bronce y Jesús es como ese corderito que mataban en el altar de bronce después que los sacerdotes y los príncipes ponían las manos sobre el corderito dejando los pecados de Israel. Y el corderito era sacrificado. Entonces Jesús también es ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando el Padre va a mirar a su Hijo, sobre él están
todas las maldiciones, todas las iniquidades, todos los pecados, todas las obras que están en contra de Dios sobre su cuerpo. Entonces el Padre quita su mirada. Pero escuchen, el Señor nos enseña, no dejemos a nadie. Muchas veces, escúchenme, yo he tenido que ver cómo en la iglesia se deja a la gente. Y muchas veces de manera religiosa, bueno, libre soy de su sangre. Él verá si se condena. Él verá, ya él sabe. Pero la verdad es que el Señor nos manda a nosotros a no dejar a la gente, a dedicarnos. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? Pero somos personas que tendemos a desamparar, a dejar a otros, a rechazarlos a otros por su condición, por su situación. Muchas veces estamos con una persona porque nos conviene. Estoy ahí porque representa, pero ya el día que no representa lo mismo, lo dejamos y le damos la espalda. Una persona nos necesita y nosotros le damos la espalda en el momento de mayor necesidad. Y Jesús combatió completamente la soledad, el desamparo y el rechazo. La tercera cosa, nos enseñó cómo jamás el hombre puede soportar la soledad en la prueba. Si hay algo duro en la prueba, es añadirle soledad. Estar uno pasando por una situación de prueba, por una situación difícil y aparte de eso sentir la soledad. Y Él es Dios y tiene todo el poder, pero Él mismo nos enseña, es imposible que el hombre soporte la soledad en la prueba. Y la cuarta cosa que aprendí en esta palabra, en esta cuarta declaración, es que nos enseñó compasión por aquellos que se sumergen en la soledad y el peligro de hacer esto. Cuando una persona se empieza a sumergir en la soledad, el primer pensamiento que le viene a esa persona es suicidio, acabar con su vida. Entonces hay que tener compasión. La iglesia tiene que aprender a acompañarse. Somos un cuerpo y no debemos dejarnos solos y no usar a la gente mientras tú me representas algo, voy a estar contigo. No, Señor, debemos estar las buenas y las malas. La quinta palabra, vamos a la quinta palabra, la quinta declaración profética que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Juan 19:28 dijo, tengo sed. Aquí el Señor combatió la sed espiritual, pero también estaba combatiendo las necesidades físicas que si no se suplen muchas veces van a llevar a la agonía a las personas. Ya voy a hablar de eso. Y hay también 4 cosas muy especiales que aprendí en esta quinta declaración profética. Número 1, nos enseñó cómo entender la sed espiritual que otros tienen, que otros sienten. ¿Por qué la gente se refugia en religiones? Sed espiritual. ¿Por qué la gente muchas veces se refugia en lo oculto, en el ocultismo, la brujería, la adivinación, el espiritismo? Sed espiritual. ¿Por qué la gente muchas veces se refugia en las drogas, en el alcohol, en la inmoralidad, en la pornografía? Sed espiritual. ¿Por qué muchas veces las personas buscan refugiarse, escúchenme, y dedicar su vida a una actividad de manera idólatra? Yo sé, todos tenemos algo por lo cual vivimos en la tierra. Hay una profesión, hay una actividad que nos inspira y lo hacemos. Pero una cosa es que yo desarrolle esa actividad, sirva a la comunidad con esa actividad que desarrollo, y otra cosa es que eso ya se convierta en mi ídolo. Sed espiritual. La segunda cosa que aprendí, el Señor nos enseña la responsabilidad de darles de lo que tenemos para que no mueran de sed. Y aquí está la tercera cosa. El Señor nos enseña también la sed del evangelismo.
La gente necesita entonces saciar su sed espiritual y un creyente tiene que tener agua de vida dentro de él, dice el Señor en Juan 7, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Una fuente que salte para vida eterna. O sea, un creyente no puede estar seco. Pero cuando tú estés seco, tienes que ir a la fuente y saciar esa sed. Vuelvo y repito, un creyente no puede estar seco. Pero si pasas por momentos de desierto, porque lo pasamos, y sentimos que estamos secos, tenemos que ir a la fuente y volver a llenarnos, porque allá afuera es donde están las personas que necesitan ser saciadas, y los creyentes tenemos esa agua de vida, sed por el evangelismo. Yo veo que hoy en día muchas personas van a las iglesias y nunca evangelizan. Llevan años y años y nunca han ganado un alma para Cristo. Nunca predican, nunca entienden. ¿Yo por qué no paro de hacer estos mensajes en YouTube, en Facebook? ¿Por qué no paro de predicar? Porque sé que hay sed espiritual y sé que mis mensajes, si alcanza cada uno de ellos al menos una persona y sacian la sed, yo digo, valió la pena ese mensaje. Ahora, la cuarta cosa. Vamos a hablar de las necesidades físicas, porque sí es verdad, Jesús acá estaba sintiendo sed física. Que la interpretación nos lleva a nosotros a mirar más allá de la necesidad física. Eso no indica entonces que vayamos a ignorar la necesidad física. Entonces, hay necesidades básicas de los seres humanos y debemos ayudarlos. La iglesia debe ser un lugar también que le dé apoyo al necesitado. Yo no estoy diciendo con esto que la iglesia sea una institución de beneficencia, pero eso no nos quita jamás a nosotros, escuchen, el poder de poder ayudar a otros. Y yo no estoy diciendo tampoco con esto que llegar con un mercado a una casa y tomarse una selfie y ponerla en las redes sociales. Bien duro que es para esa persona que ya tenga que decir, sí, reconozco que necesito ayuda, no tengo para comer, para que otro venga y se tome una selfie. Miren lo que estoy haciendo. No estoy hablando de ese tipo de ayuda hipócrita, sino que estoy hablando ayudarlos en secreto. Y lo que tú haces en secreto, el Señor lo recompensa en público. La iglesia tiene que ayudar a aquellas personas que están pasando por una necesidad física y dar de lo que tienen con liberalidad. La sexta palabra, la sexta declaración profética está en Juan 19:30. En Juan 19:30 el Señor dijo, consumado es. Esa palabra a mí me parece increíble. Porque yo meditaba, Señor, ¿qué estabas haciendo con esa palabra? Yo encuentro acá, ¿se acuerdan ustedes ayer cuando estudiamos Mateo 27? Les decía yo, no faltó nada, abarcó todo. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario abarcó todo. Entonces, escúchenme, en Juan 19, verso 30, consumado es, el Señor combatió la mediocridad, combatió el incumplimiento en la raza humana. Y hay 4 cosas que aprendí. Primero, enseñó que las cosas que se emprenden las debes terminar, las debes llevar a la conclusión. Deja de ser una persona de políticas inconclusas. Empiezas una carrera y estás en el 4º semestre y la dejas botada. Empiezas otra porque de pronto vale que te equivocaste y la empiezas y al 3er semestre también la dejas botada. Pasan 4 años, ya has estudiado 6 carreras y ninguna, y le hiciste perder dinero a tus padres, o tal vez tú pagaste esos estudios, perdiste el dinero, pero nunca alcanzaste, nunca hiciste nada. Hay personas, escúchenme, que no saben el valor de ponerse metas en la vida y alcanzar lo que se proponen. Entonces, escúchame, la primera cosa que aprendí es que el Señor acá, en este pasaje, nos enseña que las cosas que emprendemos debemos acabarlas, no las dejes a medio terminar, eso es mediocridad. Eso se llama mediocridad. Cuando tú empiezas algo y no lo terminas.
Y yo he aprendido, mis amados, que todo lo que empiezo en Cristo tengo que concluirlo, tengo que alcanzarlo. A veces no es fácil, a veces demanda un mayor esfuerzo, a veces no me salen las cosas, a veces no me va bien para hacerlas, pero eso no quiere decir que yo bote la toalla y la deje ahí. No, mis hijas me han visto siempre a mí luchando por alcanzar las metas. La segunda cosa, nos enseñó a ser personas de objetivos y metas. Vamos a hablar otro poquito de eso. Objetivos. Entonces, cuando tú eres una persona de objetivos y metas, empiezas a planificar tu vida, porque entonces alguien que combate la mediocridad y el incumplimiento es una persona que tiene una agenda diaria, una agenda semanal, una agenda mensual, una agenda trimestral, una agenda semestral, una agenda anual, etcétera. O sea, aprende a organizar tu vida. Tercero, nos enseñó a encontrar nuestro propósito en Dios. Escúchame, aquí está diciendo consumado es, pero los evangelios nos muestran repetidas veces a Jesús diciendo que él iba a morir, se lo decía a ellos, tengo que morir, para eso vine, tengo que morir, y todo el tiempo vive diciendo, tengo que morir, y voy a morir. O sea, él sabía su propósito. ¿Conoces tú tu propósito en Cristo? Y la cuarta cosa que aprendí es que el Señor nos enseñó que en Él estamos completos. Colosenses dice, y en Él estamos completos ya. Eso dice el capítulo 2. Nada falta. O sea, si él dice consumado es, la obra de Cristo, escúchame, se va a realizar. El Salmo 138, David dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. O sea, tú no eres alguien que le va a quedar grande al Señor, no, Señor, sino que al contrario, Él va a completar su obra. ¿Te acuerdas que te hablé en la palabra de cuando el Señor, en la segunda palabra, cómo le dice él al ladrón? Ya, eres salvo. Listo. Pero tú no eres el ladrón. Contigo hay un proceso y el Señor lo va a completar. Y escúchame, cuando tú entiendes que la obra del Señor es completa en ti, tú no vives mirando las circunstancias actuales, tú no vives mirando las debilidades actuales, sino que te sacudes de esos procesos difíciles muchas veces y miras hacia adelante y dices, lo voy a alcanzar porque Él ya dijo consumado es. Séptima palabra y con esta termino. Lucas 23, verso 46. Dice la última de las 7 declaraciones proféticas que Jesús dio en la cruz del Calvario. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelvo y repito. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Combatió la autosuficiencia humana y el orgullo. La séptima cosa que combatió el Señor fue la autosuficiencia humana y el orgullo. Y hay 4 cosas que aprendí acá. Número 1, nos enseñó a encomendar cada área de nuestras vidas en las manos de Dios. Porque a veces nosotros tenemos cuartos que no le entregamos al Señor. Bueno, Señor, tú me ayudas con las finanzas, pero en mis sentimientos no te metes. Bueno, Señor, tú me ayudas con el ministerio, pero, Señor, en esto, Señor, que tengo que hacer, en mi profesión, no me vas a ayudar. En eso no. O sea, como que hay áreas que nos las guardamos para nosotros y pensamos que las vamos a gobernar y administrar mejor que el Señor. Cuando yo puedo encomendarle cada área de mi vida al Señor, primero estoy siendo humilde. Segundo, Él lo va a hacer 10 veces mejor que yo. Voy a la fija, voy al éxito. Cuando soy capaz de encomendar cada área, mis sentimientos, mi área física, mi área intelectual, mis relaciones interpersonales, mi familia, cada área de mi vida, cuando yo digo, Señor, te pertenece, te pido por favor que tú seas el que la gobiernes, voy
al éxito. La segunda cosa, nos enseñó a enfrentar la muerte con dignidad, estando preparados para ese momento. A mí esta parte, cuando yo lo estudiaba, me pareció estremecedor, Dios mío. Porque a veces nosotros preferimos evitar pensar en el día de la muerte. Ahora, yo no estoy diciendo que estemos ahí llamando la muerte a nuestras vidas, pero yo la pregunta que les hago a muchos creyentes, ¿estás listo para enfrentar la muerte con dignidad? ¿Estás listo? Porque el Señor dijo, consumado es, y ahora, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él ya estaba listo. Qué tremendo esto, porque nos enseña a nosotros a estar preparados en todo momento para el encuentro con Él. Algunos piensan que somos la generación del arrebatamiento y está bien, pero nada nos lo dice. Nada nos lo garantiza. Podemos ser la generación del arrebatamiento, pero yo prefiero estar listo, bien sea para que Él me arrebate o para que me tenga que ir con Él. Ahora anhelo vivir muchos años para seguir predicando el evangelio, es verdad. Pero que cuando ya, escúchenme, yo sepa que es mi hora, yo esté listo, preparado para ese momento. Porque si el Señor a sus siervos muchas veces en la palabra nos muestra que les dijo, ya es hora, vas a partir, ya te voy a llamar a mi presencia, estás listo, y tenían que estar listos. La tercera cosa, nos enseñó a nunca romper nuestra relación con Dios. ¿A qué me refiero? ¿Te acuerdas la palabra de Mateo 27:46? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dijo antes de esa. Pero nunca vemos que el Señor rompiera la relación con su Padre. Sintió el desamparo, pero aún así tuvo la fe de decir, Padre, nuestra relación sigue. Aquí está mi espíritu, te lo entrego. Y muchas veces cuando nosotros no recibimos una respuesta inmediata sobre algo que le estamos pidiendo a Dios, decimos, no, yo ya me voy de la iglesia. Decido no seguir en el cristianismo. A mí Dios nunca me escuchó. De nada me sirvió estar metido allá. Fue una farsa. Y le damos la espalda. Yo cuántos creyentes he visto que le dan la espalda al Señor y vuelven atrás, vuelven al mundo, porque Dios los estaba probando en algún momento, no que les estuviera desamparando, sino que estaba formando en ellos algo. Y rompen su relación con Dios. Yo te hablo a ti que estás viendo este video y a todos los que están acá. Te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tienes una relación continua? ¿Cultivas la relación con el Señor? ¿Cultivas tu relación con Dios? A pesar de que muchas veces las cosas no te salgan bien, a pesar de que tal vez aparentemente Él no te responda a una oración, no te dé algo que te está pidiendo, a pesar de que haya habido momentos donde te has sentido solo, dices, yo sé que estás acá y sigo mi relación contigo. Y lo último que aprendí de esta séptima declaración profética, de esta séptima palabra, es que el Señor dejó ver que solo Él decidiría cuándo morir. Oh, esto me parece tremendo porque dice San Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, dice, mataron ustedes al autor de la vida. Jesús es el autor de la vida y Él tenía y tiene poder sobre su propia vida. No fue, escúchenme, cuando lo estaban flagelando que se murió. No, Él dijo, yo sé, yo tengo que pasar por todo esto para poder decir consumado es. Pero escúchenme, cuando Él vio que ya todo estaba completo, dijo, ahora sí entrego mi espíritu. Es hora de morir. Con esto te quiero decir lo siguiente. El único que puede decidir cuándo te vas de la tierra es Jesús, no nadie más. O sea, por eso es que matar es tan abominable. Ahora vemos nosotros en esas marchas feministas, estas mujeres reclamando sus derechos, pero pasando por encima de los derechos de seres inocentes. Y lo he dicho muchas veces, pues mi hija, si no se quiere embarazar, hay 20,000 formas de evitar un embarazo. ¿Por qué no lo hace? Si nunca quiere tener hijos, pues vaya a un médico y opérese y listo. Usted es dueña de su vida. Ahora, pero un día le tendrá que dar cuentas a Dios por toda su fornicación y su inmoralidad.
Eso es algo que va a pasar. Pero ¿por qué tienen que llegar a eso? ¿Cuál es la gana de llegar a embarazarse y decir tengo derecho a matarlo? No, señora. El único que tiene derecho a decidir sobre la vida de un ser humano se llama Jesús, el autor de la vida. Aquí nos enseñó él. Yo soy el que decido cuándo tú te vas a ir de la tierra. No es un virus, no es un militar, no es un dictador, no es un mafioso, no es alguien que esté involucrado en una filosofía de vida antivida, porque dicen, ustedes son los pro vida, entonces ustedes son los pro muerte. Aquí el Señor nos enseñó que Él es el autor de la vida y Él le dijo a todos ellos, a los fariseos, a los romanos, a todos les dijo, cuando yo diga que me voy, me voy. ¿Y qué no lo habían hecho? Humanamente, yo digo, Dios mío, con todo la flagelación se podía haber muerto 2 horas antes, 1 hora antes, 6 horas antes, qué sé yo. Pero fue cuando Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy el autor de la vida y yo mismo pongo mi vida. Nadie me la va a quitar. Yo decido cuándo me muero. No el diablo, no los romanos, no los fariseos. Y eso se aplica a mi vida. Él decide cuándo yo me voy de acá. Él decide cuándo cada persona de este planeta, los más de 7,000 millones de seres humanos que existimos, cuándo nos vamos a ir. Y eso involucra a niños que están en el vientre de sus mamás. Y por eso asesinar es un pecado tan grave, porque no solamente le ciegas la vida a una persona, sino que estás diciendo, yo tengo poder sobre esa vida, soy Dios. Ninguno es Dios. Repito las 7 declaraciones rápidamente. La primera, perdónanos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Combatió la amargura. La segunda, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Combatió la desesperanza. Lucas 23, 43. La tercera, Juan 19, 26. Mujer, ahí a tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Combatió la deshonra y el desinterés a los padres. La cuarta palabra, Mateo 27, 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Combatió la soledad y el desamparo y el rechazo. La quinta palabra, tengo sed. Juan 19, 28. Combatió la sed espiritual, pero también las necesidades físicas de cada ser humano. Sexta palabra, Juan 19, 30. Consumado es. Combatió la mediocridad y el incumplimiento en la raza humana. Y la séptima palabra, Lucas 23, 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Combatió la autosuficiencia humana y el orgullo. Padre, gracias. Pónganse en pie, por favor. Te bendecimos por estas 7 declaraciones proféticas que tú hiciste. Hoy, Señor, sacamos toda amargura, rencor y resentimiento de nuestras vidas y te pedimos perdón a los que nos han herido, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, sacamos toda desesperanza y sabemos que vamos a estar en el paraíso. En el nombre de Jesús, la seguridad de que somos salvos, se va toda condenación de nuestras mentes. Y si hay alguien que no haya aceptado a Cristo a través de esta red social, de este video que están viendo, yo los invito a que le entreguen el corazón a Jesús y le digan, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi ser, sálvame ahora, me arrepiento de mis pecados. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, toda deshonra hacia los padres la combato, todo desinterés, desamor hacia nuestros papás, en el nombre de Jesús lo quitamos. Ahora, en el nombre de Jesús, ese espíritu de deshonra en esta nueva generación lo destruyo. Hoy, en el nombre de Jesús, Padre, combatimos la soledad, el desamparo, esos pensamientos de suicidio. Ahora, a esta mujer que se está sintiendo abandonada por ese hombre que la dejó, a este papá que está solo sin sus seres queridos, se siente en la soledad. Hoy combato la soledad, el desamparo, el rechazo. Hoy, en el nombre de Jesús, combato la sed espiritual, Señor. Despierta tu iglesia a evangelizar en el nombre de Jesús. Y también, Padre, los que están pasando por necesidades
salud físicas, agónicas, suple para sus necesidades, empleo, oportunidades de trabajo, de negocios, puertas abiertas. Hoy en el nombre de Jesús combato la mediocridad, el incumplimiento en el pueblo de Dios, a dejar todo botado, a abandonar, Señor, los proyectos que nos das. En el nombre de Jesús, eso se va en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, la mediocridad sale de tu iglesia en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, combato la autosuficiencia en nosotros de creer que podemos solos, de que podemos sacar adelante alguna área de nuestra vida sin ti. Tú has dicho, separados de mí nada podéis hacer. En el nombre de Jesús, Padre, combato estas 7 áreas, Señor, estos 7 desenfrenos en nosotros, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, voy a orar por las ofrendas. Si tú tienes una ofrenda, puedes depositarla allá en el número de cuenta que aparece en el muro de YouTube. Puedes hacerlo. Padre, hoy bendice las ofrendas, bendice las primicias y los diezmos, Señor. Bendice, Señor, a cada persona que da para ti. En el nombre de Jesús, reprendo ruina y escasez y pido prosperidad para el que prospera tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Que el Señor los bendiga. De verdad que muchas gracias por haber estado acá. Por favor, ¿qué pasó, hija? Gracias. Que el Señor los bendiga. Compartan este video con otras personas, por favor. Que el Señor los guarde. Gracias.